Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Que el Señor los bendiga. Bienvenidos a esta escuela sabática. ¿Sí? Y antes de hacer el repaso de la escuela sabática, ¿sí? Vamos a orar. Oremos, mis queridos amigos y hermanos. Querido Dios, te doy las gracias por la vida que tú nos das. Gracias por el santo sábado que tú, Señor, das a cada uno de tus hijos. Queremos que sea tu bendición y al repasar, Señor, la lección, que tu Santo Espíritu nos dirija. Te pido, te doy gracias, mi Dios, no por nuestros méritos, sino por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Querido Dios, comenzamos una lección más, el repaso, sí, algo muy importante que aprendimos durante la semana. Hoy el repaso es algo muy importante. Jesús fue el número 1 ganador de alma, ¿sí? De él aprendemos cómo llevaron a muchos a la salvación. Él no se quedó quieto, sí, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús anduvo por Samaria, anduvo caminando por Galilea, por Judea. En esos caminos polvorientos anduvo el Señor Jesús. También anduvo por las laderas. Es impresionante ver de cómo él se preocupaba por las almas. Él fue y comenzó a ver a cada uno. Y vimos que se encontró con un Pedro fuerte, con un Pedro pecador, con un Pedro rudo, ¿sí? Pero él no veía a este hombre rudo, él veía a un hombre que llevaría el mensaje, ¿sí?, a distintas partes del mundo. Jesús vio en Pedro los ojos de la salvación para mucho más. También vemos en la lección que nos habla también de Juan. Juan también un hombre malo, un hombre muy enojón, ¿sí? Pero Jesús no vio eso. Jesús también vio esperanza que llevaría Juan a las aldeas. También podríamos ver en la lección, ¿sí?, algo muy importante de María Magdalena, de la mujer del flujo de sangre. Qué importante que Jesús veía a ellos con esos ojos de salvación para la vida eterna. También qué importante ver que Jesús veía en Tomás, no veía un incrédulo, no veía un cínico, veía un hombre que realmente quería saber y ver que realmente era Jesús, su Salvador. También podríamos ver en la lección qué importante cuando tuvo aquel hombre en la cruz. También ver al hombre de Gadareno, al endemoniado de Gadareno, donde nadie se quería acercar, le tenían temor, le tenían miedo. Jesús no tenía temor, Jesús no tenía miedo, Jesús tenía amor por cada uno de ellos. Jesús iba y lo buscaba. Jesús no se quedaba quieto. Jesús necesita de ellos. Ahora, mis amigos, mis hermanos, tú estás haciendo esta obra. Tú te preocupas por los drogaditos. Tú ves por los borrachos. Tú ves por los ancianos. ¿Qué estás haciendo por cada uno de ellos? Ellos te necesitan. Jesús dejó toda su divinidad para venir a buscarlo. A ti y a ellos. Ahora te toca a ti buscar a ellos y verlo con los ojos de la salvación. No verlo con los ojos humanos de decir, es un drogadito, es una prostituta. No. Tiene que verlo con los ojos de la salvación, un hijo más para el reino de los cielos. Continuamos con el repaso de la lección del día domingo, es el segundo toque. Solo hay un milagro en toda la Biblia que hizo Jesús en 2 etapas, es la curación del ciego de Betsaida. Vemos en la primera parte, en la primera etapa, a una fe vaga, ¿sí? El primer toque, cuando Jesús tocó los ojos
del ciego, en el primer toque vio él que hombres eran como los árboles andando, ¿sí? Pero vemos en el segundo toque, ¿sí?, que los amigos creen, y esa fe muy grande en que Jesús realiza ese milagro. Cuando Jesús toca por segunda vez, él ve con claridad, ve todo hermoso que sus ojos no veían hace años. Yo quisiera tomar en estos momentos lectura lo que nos dice el folleto. Puede ser que el hombre no haya tenido fe, ¿sí? Habla del ciego, en que Jesús podría sanarlo, pero sus amigos sí. Algunas veces debemos llevar a otros a Jesús sobre las alas de nuestra fe. Mi querido hermano, tú estás llevando por tu fe a tu familiar, a tu amigo, a tu vecino. Necesitan que lo lleves a Jesús, el sanador de la vida. Así como los amigos de este ciego creyeron y confiaron en que Jesús le iba a dar la vista y Jesús le dio. Qué importante que tú tengas que hacer esta obra por cada uno de ellos. Ellos te necesitan. ¿Cómo crees que Jesús te ve cuando cumplís su voluntad? ¿Y cómo crees que te ve, que nos ve, cuando no cumplimos su voluntad? Creo que nos ve de la misma manera y con el mismo amor, porque el amor de Cristo no está determinado por lo que hagamos o por lo que no hagamos. No está determinado por lo que decimos, ni por lo que pensamos, ni por lo que comemos, ni por lo que vestimos, ni por cómo tratamos a los demás. El amor de Cristo es el amor de Cristo y es único y depende exclusivamente de Él. Y eso es lo que le demostró a la mujer samaritana. Y con ese ejemplo les demostró también a sus discípulos qué amor quería que ellos se expresen por los demás. No le importó que la mujer samaritana creyera en Jehová y además en otros dioses. La amó porque la vio, no por cómo era, sino por cómo podía llegar a ser el día que aceptara a su Salvador. Y ese es el ejemplo que Cristo nos dejó. Que amemos a los demás como Él nos amó. Sin importar lo que sean, ni lo que digan, ni lo que piensen. Simplemente amarlos como Él los amó y como nos amó a nosotros. Y en este sentido, el amor de Dios es tan diferente al amor humano. El amor y la aceptación humana en general tienen la base de la meritocracia. Vieron que en general el ser humano acepta a los demás en base a lo que se merece y da a los demás en base a lo que se merece. Por eso defenestramos tanto a los vagos, a los que cobran planes sociales, porque reciben algo que no se merecen. Y con esto no quiero hacer un juicio de valor sobre ese tema, simplemente quiero representar cómo es el amor y la aceptación humana, a diferencia de la aceptación divina, que vino a demostrar y a dar una vida en favor de personas que no lo merecían, como vos y yo. Porque si la salvación dependiera de lo que merecemos, no podríamos nunca ser salvos. Y sin embargo, Cristo nos vino a enseñar que debemos hacer por los demás lo que Él hizo por nosotros. Y sé que es un tanto difícil de entender y quizás muchos puedan elaborar teorías y
e interpretaciones acerca de esto, pero sencillamente creo que Dios quiere que amemos a los demás como Él nos amó a nosotros y que demos a los demás como Él se dio a sí mismo por nosotros, sin importar lo que el otro merezca o no. La samaritana no se merecía nada porque no creía solamente en Jehová como los judíos. De hecho, esa era la gran diferencia que tenían samaritanos y judíos. Pero Jesús demostró compasión por esa alma que necesitaba el agua viva. Y así debiéramos ser nosotros y hacer nosotros por los demás. Aquello que los demás no se merecen, pero que la sangre de Cristo los hace merecedores, como nos hace a nosotros merecedores, solo su sangre. Y así hacer con los demás. Me gustó mucho una de las citas de Elena de White, que dice así: los que tienen el Espíritu de Cristo verán a todos los hombres a través de los ojos de la compasión de Cristo. Y la compasión excluye la meritocracia. La compasión se siente por alguien que necesita algo de mí, algo de vos. Y eso quiere Jesús que hagamos con los demás. ¿Y desde dónde? ¿Cómo empezar? ¿Desde dónde partir? Desde ahí, desde donde estás. Cada día muero, decía Pablo. Cada día es una hoja en blanco. Es una nueva oportunidad para ser la persona de Cristo en nuestras vidas. Mi mamá siempre me dice: es bueno ser bueno en un mundo de buenos. Lo difícil pero valeroso es ser bueno entre quienes no lo son. Y debemos empezar desde ahí, desde donde estamos, desde el lugar en el que estamos, en el lugar donde vivís, donde trabajás, donde estudiás. En ese mismo lugar, empezar. ¿A qué? A mostrar el Espíritu de Cristo, a mostrar lo que Jesús mostró cuando estuvo en esta tierra. Quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 1, versículo 40 y 41, que dice así: Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. ¿Cuántas personas encuentran en tu persona a la persona de Cristo? ¿Cuántos pueden seguir al Maestro por el seguimiento que vos tenés del Maestro? Personalmente, creo que más que doctrina, primero debiéramos llevar a la persona de Cristo entre todos los que nos rodean. Y cuando digo la persona de Cristo me refiero a toda la extensión de la palabra persona de Cristo. Cuando digo el carácter de Cristo me refiero a todo el carácter de Cristo, a la compasión, a la solidaridad, a la empatía, al darse por entero por las necesidades de otros. Y las necesidades del otro son tan amplias. Son necesidades económicas, necesidades afectivas, necesidades de entendimiento,
en este mundo que cada vez por sectores crece más económicamente, por otros sectores cada vez más decrece económicamente, cada vez decrece en moral, cada vez decrece en amor, en empatía, en solidaridad, en compasión. La compasión es una palabra tan profunda. El otro día leí en el diario un artículo muy interesante que entre otras cosas decía: por cada persona con un nivel socioeconómico alto deben necesariamente existir 10 a 20 pobres. O sea, 10 a 20 pobres tienen que existir para que exista una persona con un nivel socioeconómico medio alto. ¿Cómo puede ser? Como cristianos tenemos que llevar en nuestra persona la persona de Cristo en todos los sentidos. Que los demás puedan ver a Cristo personificado. A veces escuchamos que muchas personas dicen: ¿a qué querés que vaya a la iglesia? Si en la iglesia hay un montón de hipócritas. Y si bien es cierto que esto no es totalmente verdad, tampoco es totalmente mentira. A veces, consciente o inconscientemente, hemos llevado un evangelio distorsionado. Hemos llevado mucha doctrina, pero poca vivencia. Y lo digo en forma personal. Yo primero, a veces he llevado doctrina y no una vivencia. ¿Cuántas personas ven en tu persona a la persona de Cristo? Que estas lecciones tan directas al corazón puedan hacer cambios, esos cambios que quizás nos cuestan tanto, para que definitivamente podamos ser personas que puedan vivir la persona de Cristo en sus propias vidas las 24 horas. No un tiempo nada más, las 24 horas. Y así las personas creerán en un Jesús vivo, porque verán que ese poder es tan fuerte que ha sido capaz de transformar el 100% de nuestras vidas. Y así se acabarán nuestras diferencias. Podremos amar al que piensa como nosotros y al que no piensa como nosotros. Podremos amar al que coincide con nuestras ideas y al que no coincide. Podremos amar a aquellos que no tienen nuestra doctrina. Y entonces sí, una vez que aquellos vean a la persona de Cristo, podemos mostrarle nuestras doctrinas. Y podremos quizás hacer a personas en las filas del adventismo. Y podamos venir a Jesús, a buscar a todo un pueblo santificado que ha seguido al Cordero por donde quiera que va. Ese es mi deseo y mi oración, que podamos hacer vidas a través de la fortaleza del Espíritu Santo y podamos levantar el nombre de Cristo en un mundo que perece. Buenas noches, vamos a compartir entonces en esta hermosa lección que venimos recopilando, comentándote, cómo ver a las personas con los ojos que Jesús los vería. Qué cosa difícil, ¿no? Cómo Jesús ganaba almas.
En el día miércoles que comenzamos de este tema, dice que Jesús era un especialista, indudablemente ningún ganador de almas como él, porque él veía en las personas posibles candidatos al reino de los cielos. Qué bueno que sería que nosotros pudiéramos hacerlo. Jesús en sus comienzos, cuando empezó a tomar a sus discípulos, a buscarlos, fíjense qué atrayente, ¿no? Ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 18, si tenés una Biblia, acompáñame. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y nosotros sabemos quiénes fueron después esos discípulos. Indudablemente que Jesús sabía tratar a la gente, porque un pescador no es una persona común, no es una persona educada, posiblemente lo sea, sí, pero es una persona que tiene poca cultura, y a veces justamente este día es para tratar con personas que son difíciles, porque ellos podrían decirle: mira, estoy muy ocupado, ¿no? ¿Quién sos vos para que yo te siga? Pero indudablemente también ellos estarían escuchando la obra que Jesús venía realizando, ¿no? Otro extremo vemos en el libro de Marcos, en el capítulo 12. Acompáñame por favor a tu Biblia. Capítulo 12 de Marcos, entonces en el versículo 28, dice: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Muchas veces nos pasa que a nosotros en el trajín de nuestros días, en nuestra vida, también nos complican un poquito la vida cristiana, porque dicen: y vos, pero si vos sos un ferretero, ¿qué podés hablar de la Biblia? Y bueno, como pareciera que solo los escribas en aquel momento, o los ilustrados, podían hacerlo, y Jesucristo, como que aparentemente era el hijo del carpintero, le preguntan y Jesús le responde en el versículo 29 con mucha altura. Le dice: el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto es lo que en el Antiguo Testamento ellos leían como Shema, Shema, Jehová uno es, ¿no es cierto? Y esto, oye Israel, esto es del Antiguo Testamento. Esto hablaba de que Jesús era un lector de la Biblia, y estos escribas indudablemente se la conocían a todas y de memoria. En el versículo 31 le responde el segundo mandamiento. Entonces el versículo 34 del capítulo 12, estoy leyendo de Marcos, versa así: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino. Y ya ninguno osaba preguntarle. A un escriba que le responda de esa manera, porque él le hacía entonces esta pregunta. En el versículo 32 le dijo, entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que Dios uno es y no hay otro fuera de él? Entonces Jesús pasa al frente, pone la conversación en su posición y pasa a responderle él, como que es el dueño del reino de los cielos, el que todos buscamos, y le responde en el versículo 34, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Es decir, él siempre trató bien a la gente y siempre buscó la oportunidad de poder darle un mensaje. Me imagino ese escriba indudablemente recapacitaría mucho en sus pensamientos después del día. Pero a pesar de todo hay oportunidades, ¿no? Dios nos presenta, el día jueves habla de las oportunidades providenciales.
habla también ahí de Pablo cuando fue a Troas, ¿no es cierto? En el 2 de Corintios capítulo 2, versículo 12, llegó a Troas, ¿no es cierto? Y claro, en ese, para predicar el Evangelio, y aunque se le abrieron puertas, ustedes saben que a mí me gusta mucho esa apertura de puertas. Mira, te voy a pedir que hagamos un paneo así en la Biblia y nos vayamos a Colosenses, y realmente Dios siempre hace apertura de puertas, y yo le pido a Dios siempre, Señor, este versículo lo leo. Fíjate, Colosenses capítulo 4, versículo 3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, y para lo que lo manifiesto cómo debo hablar. Eso le pido siempre a Dios, que Él me dé las formas de poder llegar a la gente a quien voy a tratar de predicarle. Y por el otro lado, la lección también comenta a aquellos que vienen a nosotros porque Dios los envía, que son los que media la conversión absolutamente. No depende de quién está. La historia de Felipe con el etíope, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y versículo 26 en adelante, sabemos todo que el Espíritu viene y lo invita a Felipe a que siga al carro, porque el etíope iba leyendo el libro de Isaías, y bueno, realmente esas son las conversiones que a veces se nos hacen fáciles, porque parece como que un ángel, así como el que guió a Felipe, nos trae gente. Yo tengo casos de conversiones de esa índole, porque han llegado a mí personas a preguntarme sin yo haberlos buscado, y con una conversión muy fácil, a veces con una sola contestación de un apartado de la Biblia. Y este es importante, el versículo 31 del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, que dice claramente, Felipe le contesta, el etíope le contesta a Felipe: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Porque Felipe le decía: ¿entendés lo que estás leyendo? ¿Y cómo podré si alguien no me enseñara? Entonces yo creo que esta es la oportunidad para pedirle a Dios que nos dé un ojo para que veamos, un corazón sensible que escuche la voluntad de Él cuando estemos con alguien. Bueno, eso sería lo que tengo para compartir con vos. Que tengas un lindo día. Les presentamos el informe misionero de la División Africana Centro-Occidental. Tercer trimestre, gestión 2020. La historia de hoy nos llega desde Liberia, la historia de Alphonso Peter Joan, de 48 años. A los 19 años, Alphonso Peter huyó de la guerra civil de Liberia abordando a un tren con destino a Guinea. En ese momento no se imaginaba que visitaría 8 países y que regresaría a casa con una esposa indonesia 14 años después. La situación era muy difícil cuando Alphonso se fue de Liberia en 1992 y con el tiempo abandonó la iglesia adventista de su corazón. Con la ayuda de una agencia humanitaria terminó sus estudios en Guinea, pero por cosas de la vida terminó viviendo en la calle. Recurrió a toda forma que pudo para ganarse la vida, vendiendo drogas, estafando y blanqueando dinero. Un año después, compró un pasaporte falso y se mudó a Senegal. Allí también vendió drogas y estafó a muchos, y blanqueó dinero durante 4 años. Buscando expandirse un poco más, Alphonso viajó a Túnez y luego a Jordania, a la India, a Tailandia y a Indonesia,
donde llevó el mismo estilo de vida. De esa manera lograba ganar dinero suficiente para viajar al siguiente país. Pronto descubrió que el dinero puede comprar cualquier cosa, incluso visas. Estando en Yakarta, la capital de Indonesia, Alpanso comenzó a reflexionar sobre la vida y recordó que cuando era niño asistía a la iglesia todos los sábados. Se sintió mal, porque sabía que estaba desobedeciendo los mandamientos de Dios. Un día, un español con el que estaba jugando billar comenzó a hablarle de Dios y lo invitó a visitar a su iglesia el siguiente domingo. El misionero estadounidense se dirigía a la iglesia a la que llevó aquel hombre que escuchó la historia de Alpanso, y se ofreció a ayudarlo a pagar el alquiler de su casa, a cambio de que Alpanso trabajara en los terrenos de la iglesia y que se encargaría del equipo de sonido. Pero Alpanso no podría olvidarse del sábado, así que encontró la dirección de una iglesia adventista y comenzó a asistir a los servicios de adoración cada sábado, a la par que trabajaba en la otra iglesia los domingos. Había terminado sus estudios secundarios y quería ir a la universidad, pero no tenía nadie que lo ayudara. La iglesia para la que trabajaba no la ayudó, ni tampoco los adventistas que conoció, pero le aconsejaron que hablara con sus padres, que aún vivían en Liberia, y con los que no había hablado desde que se fuera del país. 3 años después, Alpanso perdió su empleo en la iglesia y volvió a vender drogas, estafar, blanquear dinero. Entonces, algo grande sucedió en su vida. Se casó. Mientras aún trabajaba en la iglesia, Alpanso se había enamorado de Wastinaj, una pariente de la ama de llaves del misionero. Después de un tiempo, Alpanso sintió que el familiar deseó de hacer un cambio en su vida y decidió viajar a China. Tras 4 meses, envió a buscar a su esposa. Mientras estaban en China, Alpanso no podía dejar de pensar en Dios y logró encontrar una Biblia en inglés en una librería. Cuando comenzó a leerla, encontró Eclesiastés 1:2 que dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Mi vida está llena de vanidad, pensó. Necesito volver a mi casa en África. En el año 2006, Alpanso viajó con su esposa a Liberia, donde tuvo un emotivo encuentro con sus padres. Entregó su corazón a Jesús y asiste a la iglesia todos los sábados. Luego de un tiempo, Wastinaj también se bautizó. Hoy en día, Alpanso trabaja como carpintero en Buchanan y Wastinaj vende arroz, aceite y otros productos alimenticios en un puesto frente a su casa. Tiene 3 hijos, el mayor de 12 años, otro de 8 años y el más pequeño de 5. A Alpanso le gusta hablar de cómo Dios cambió su vida. El temor al Señor es el comienzo de la sabiduría, dice. Cuando me arrepentí, el temor del Señor surgió en mi corazón. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir una escuela en Buchanan, donde antes se encontraba una escuela que fue destruida durante la guerra civil en Liberia. Alpanso espera que sus hijos puedan estudiar en esa nueva escuela. Cápsula informativa. El deporte más popular en Liberia es el fútbol. El hipopótamo pigmeo es el nativo de los bosques y pantanos de Liberia. El hipopótamo pigmeo mide solo la mitad y pesa menos de 1/4 parte del hipopótamo común. Son nocturnos y difíciles de estudiar en su hábitat natural. Están en peligro de extinción en parte debido a su popularidad como carne exótica. Liberia es uno de los países con más jóvenes del mundo. La edad promedio de sus ciudadanos es de 17,9 años.